Hola Martín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Pablo. Muchas gracias por tomarse estos minutos para hablar con nosotros. Y bueno, la primera pregunta tiene que ver no sé si están al tanto de estas intenciones del gobierno argentino, que obviamente presentará algunas contradicciones legales que deberá resolver el Congreso, pero ¿cómo lo han tomado, cómo ven estas intenciones del gobierno nacional? Sí, bueno, en primer lugar sí hemos tomado conocimiento, leímos la información, luego habrá que ver efectivamente de qué se trata, si hay un proyecto y en qué medida se establecen algunas restricciones para ejercer derechos como la educación o la salud. A ver, yo a priori, y esto lo digo sobre todo del trabajo que venimos haciendo en un equipo que tenemos en la Universidad Nacional de Lanús, con especialistas en temas de migraciones, es que, a ver, en Argentina, y esto sí lo comparo con el trabajo que hacemos aquí en Naciones Unidas, analizamos la realidad en muchos países, con que tienen una realidad del tema migratorio mucho más compleja, con países vecinos a lo mejor que están en conflictos armados, con millones de personas desplazándose, en crisis humanitarias, etcétera. Frente a eso, la realidad argentina dista mucho, ¿no? Argentina hoy no tiene ningún tipo de lo que llamamos crisis en el tema migratorio. La presencia de población extranjera hoy es la más baja de la historia. El censo del año pasado dio un 4,2% de población migrante en Argentina, que es nunca hubo un porcentaje tan bajo. La presencia y luego las personas migrantes en Argentina están plenamente integradas a nuestra comunidad, son parte de nuestra sociedad, y esto implica que desarrollan las mismas actividades que cualquier otro. Van a la escuela, van a la universidad, trabajan, se atienden en los centros sanitarios, pagan sus impuestos como cualquier otro, con el consumo, con la riqueza que genera con el trabajo, y de eso se sustenta la política educativa pública y la política sanitaria, con lo cual hay una contribución en el sentido de todo habitante, que es lo que nuestra Constitución, es el concepto que usa Argentina, nuestra Constitución, para reconocer los mismos derechos, ¿no? Sí, por supuesto. Como la gratuidad universitaria, como está en el artículo 75 de la Constitución, la igualdad de derechos entre nacionales y extranjeros en el artículo 20 de la Constitución, en los tratados de derechos humanos que también prohíben discriminación. El trato de Argentina en materia educativa y sanitaria es la igualdad. Y es la gratuidad. Es la gratuidad. Y esa gratuidad se tiene que reglar por el principio de igualdad. Luego otros países tendrán su propia política educativa o sanitaria, pero también tengan la que tengan, tienen que respetar la no discriminación entre nacionales y extranjeros que viven en su territorio. Entonces, y luego la representación de extranjeros en la universidad, en todas las universidades públicas del país, ronda un 3,9, es decir, que están subrepresentados respecto a la cantidad de migrantes que hay en Argentina. Y más aún teniendo en cuenta que muchos migrantes, la mayoría, están en edad de jóvenes, diríamos, que podrían estudiar, con lo cual está muy subrepresentado la participación de extranjeros y extranjeras en la educación universitaria pública del país. Claro. Pablo, a ver, esto es una apreciación personal, quiero saber si coincide conmigo o no, pero me da la sensación, ¿no?, de que esta propuesta, más que querer resolver alguna problemática que existente, que obviamente las hay, ¿no?, en hospitales, en universidades, fundamentalmente presupuestaria, es más como una intención de desviar la atención y responsabilizar o intentar responsabilizar a los extranjeros de las ineficiencias de nuestro sistema educativo y sanitario. Y la verdad que coincido con tu hipótesis, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque esto es una estrategia muy común a nivel mundial y creciente, lamentablemente, de diferentes estados, gobiernos que recurren a este tipo de narrativas, y lo peor es que esas narrativas luego se transforman en cambios legales que afectan a las personas, pero que en realidad lo que hay detrás es eso, ¿no? Cambiar la conversación, ¿no? Desviar la atención. Ya hace mucho que hablamos en distintos contextos, incluido el argentino, que cada tanto se usan los migrantes como chivos expiatorios, ¿no? Como los representan como los culpables de los distintos problemas, que en realidad por lo general son problemas estructurales, de desigualdad, de malas políticas públicas, de ineficiencia, de discriminación también, ¿no?, sobre las condiciones de acceso a derechos que tiene la población, ¿no? Y bueno, y en contexto de crisis de distinto tipo, ¿no?, económica, política, de representatividad o de lo que fuere. Bueno, es donde más aparecen estos tipos de discursos. Argentina tiene una historia bastante productiva, diríamos, en esto. Hace 100 años se culpaba a los españoles e italianos de todos los problemas, porque en realidad eran sindicatos que estaban peleando por sus derechos, y ahí se hizo la ley de residencia para expulsar a los inmigrantes de ese momento. En los fines de los 90
cuando avanzaba la crisis en Argentina, se ocupó a los inmigrantes del cólera, de la inseguridad, de la pobreza, de todos los problemas que generó las políticas públicas en los 90, y bueno, así vemos que cada tanto aparecen eso, y después es estrategia también de política para ganar apoyo de ciertos sectores, ¿no? También esto se usa mucho. El problema que genera primero daño a las personas, primero migrantes, pero luego a la comunidad. A eso voy. Los migrantes son parte de la comunidad, entonces si los dejas afuera del sistema educativo, del sistema sanitario, los nacionales, por decirlo de alguna manera, no ganamos. Nosotros no tenemos mejores condiciones de vida si le quitan los derechos a los demás, ¿no? Ese mensaje es lamentablemente muy exitoso, pero es totalmente incorrecto. Es todo lo contrario, ¿no? Toda la comunidad mejora cuando todos quienes las pertenecen ahí tienen buenas condiciones y oportunidades y en condiciones de igualdad. No, por supuesto. La sociedad va para atrás. Por supuesto. Pablo, a ver, hay que hacer, me parece, una salvedad porque se ha escuchado mucho hablar de la reciprocidad, fundamentalmente con los países hermanos del Mercosur, ¿no? A ver, tener el mismo trato de los extranjeros argentinos que van, los argentinos que van obviamente a esos países, que de lo que ellos llegan. Recién vos mencionabas del principio de no discriminación y de igualdad, es decir, por ejemplo, vamos a Perú. Yo tengo amigos viviendo en Perú donde me decía acá lo que es la salud y la educación no es barata. Entonces uno dice, ¿por qué un argentino va a tener privilegios de tener educación y salud gratuita en Perú cuando los peruanos no lo tienen, por ejemplo, ¿no? Es decir, me parece que la discusión va por otro lado. Sí, está muy bien lo que decís. Primero que nada, es tal cual, digo, la igualdad y la no discriminación es luego de acuerdo a cómo cada estado regula determinada política, ¿sí? Hasta Argentina ha decidido, y esto es una base central del crecimiento que en diferentes momentos Argentina ha tenido, que la educación y la salud sea pública, gratuita y universal. Claro. ¿Sí? Y por lo tanto, todos sus habitantes tienen que acceder a ese derecho. Si otro país arancela la universidad, por ejemplo, bueno, ahí será una decisión y evaluarán en qué medida eso deja mucha gente fuera del sistema universitario, como ocurre efectivamente o no, pero ese arancelamiento también tiene que respetar el principio de no discriminación, ¿sí? Claro. De todos los habitantes que habitan en X país. Eso por un lado. Luego el principio de reciprocidad es un principio prohibido por las normas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el ABC, diríamos, de crear tratados de derechos humanos, y estos son decisiones de los estados, ¿no? que lo han creado otras personas, es que las obligaciones que tiene un estado es respecto a las personas que están en su jurisdicción, en su territorio. Y luego cada otros estados tienen esas mismas obligaciones respecto a las personas que están en su respectivo territorio. Claro. No depende de cuán bien se porten los demás estados, tus niveles de obligación. Todos tienen la misma, y si un estado viola el derecho a la salud, por ejemplo, de un argentino que está en ese territorio, ese estado está violando el derecho a la salud. No nos da a nosotros el derecho de hacer lo mismo, ¿sí? Claro. O sea, el Estado argentino sigue teniendo las mismas obligaciones, como los mismos. Imaginemos, ¿qué hacemos entonces? Si un país tortura a un argentino, porque tiene un régimen dictatorial, autoritario. Entonces nosotros estamos autorizados a torturar a los nacionales de ese país. O sea, es un absurdo, ¿no? Bueno, lo mismo vale para cualquier otro derecho. Y luego la reciprocidad en términos prácticos es un absurdo. Porque, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, en materia sanitaria. Argentina tiene extranjeros de más de 100 nacionalidades viviendo. Claro. Vamos a analizar la norma sanitaria de todos los países. Para ver cómo tratar a cada una de esas personas. ¿Y qué pasa si ese trato incluso es mejor que en Argentina, en tal país? Claro. Que le vamos a dar un trato preferencial a tal persona por ser de un país que trata mejor incluso que nosotros el acceso a la salud. ¿Sí? No sé si se entiende, nada más que por principio está mal y está prohibido. En términos prácticos es absolutamente absurdo e impracticable, y solo generaría problemas, ¿no? Claro. En el punto de vista de sanitario, Pablo, porque está acuñando el concepto justamente para justificar esta medida de los extranjeros que vienen en una especie de tour sanitario, ¿no? Eso es algo que uno podría identificar en la zona de frontera que realmente ocurre. Es decir, ¿qué alcance puede llegar a tener eso? Ok. A ver, siempre se ha hablado de los famosos tours sanitarios. Yo diría dos cosas. Lo primero, uno de los primeros errores de plantear el tema de tours sanitarios es que eso derive en una reforma de la ley de migraciones, porque si en todo caso si hay personas que cruzan eso no es migraciones. ¿Sí? No estamos hablando ya de migraciones de alguien que viene a residir en nuestro país. Claro. Con la categoría que tenga residente permanente, que no tenga los papeles todavía o lo que fuere, es un habitante de nuestro país. ¿Sí? Y la política migratoria y de derechos de inmigrantes es para las personas que habitan en un país. Claro. Entonces eso lo quitamos de la discusión, pero lamentablemente se usa eso para luego
afectar a los derechos de las personas que viven en el país, ¿no? Eso por un lado. Luego hay otra cuestión que sí está bastante ausente en las políticas migratorias, de pensar la dinámica particular que tienen las zonas de frontera, ¿no? Desde la academia se les llama fronteras vivas. ¿Por qué? Porque hay un contacto permanente entre las personas y la comunidad de un lado y del otro, y esto está clarísimo en Argentina. Sí. Posadas, Encarnación, la Quiaca, Villazón, y podemos encontrar muchas fronteras y comunidades de un lado y del otro, donde no solo puede haber personas que cruzan para atenderse en un hospital, hay personas que cruzan para ir a una escuela, incluso hay lugares donde hay argentinos que cruzan a una escuela que está en Bolivia, claro. Hay personas que cruzan a trabajar todos los días, y entonces son parte fundamental de la economía de esa ciudad. Hablamos de Posadas, en Posadas hay mucha gente que cruza todos los días desde Paraguay, trabaja, contribuye a la riqueza de esa localidad, a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Entonces finalmente ese sistema sanitario también se beneficia de esa movilidad de un lado y del otro. Que hay que regularla para reconocer esa realidad, eso sería buenísimo, claro. Para que desde los dos lados se contribuya a las condiciones de vida de las personas que están de un lado y del otro, ¿no? Pero eso es cooperación, claro. ¿No? Trabajar de dos gobiernos nacionales, gobiernos municipales, las provincias que estén de un lado y del otro, trabajar mancomunadamente para pensar esa realidad que existe y toda la vida existió, incluso claro, antes que existan los países tal como los conocemos ahora, después de los procesos de independencia. Esa realidad hay que abordarla, ¿sí? No es un tema necesariamente migratorio, es un tema de esas localidades que tienen esos vínculos culturales, económicos, laborales, educativos, familiares, de todo tipo, ¿no? Eso. Claro. Y luego está un tercer tema que también se habla a veces de tour sanitario, que debería ser, bueno, a ver, a lo mejor una persona o personas que vienen, no sé, de Asunción o tal, llegan a Buenos Aires a atenderse en el hospital de niños o lo que fuere, sí. O otras ciudades, que ya no es la vida esa de las comunidades transfronterizas. Eso tampoco es un tema migratorio. Lo que tiene que haber ahí es, bueno, por un lado está el derecho y muchas veces a la salud y a la vida de las personas, y eso sí. Hay que protegerlo, pero en todo caso es cooperación bilateral, es hablar entre los estados para ver cómo abordamos eso, cómo se trabaja conjuntamente, cómo se logra mejorar las condiciones de acceso a salud en los países donde a lo mejor la gente debe salir para salvar sus vidas, pero eso es cooperación entre países, y en todo caso que si mayor desarrollo de ciertas técnicas en materia de tratamiento de ciertas enfermedades en un país, bueno, y eso hace que haya personas que vayan para un tratamiento, bueno, luego cómo esos estados pueden hablar para que de alguna manera en términos económicos y presupuestarios eso no genere un problema para ninguno de los países y sobre todo para el que da esas prestaciones. Claro, sí, pensamos en Argentina, Bolivia, bueno, tienen un montón de acuerdos comerciales, bueno, a lo mejor uno puede incluir esto, que salve la vida de las personas, pero al mismo tiempo que el sistema sanitario siga funcionando para toda la comunidad, argentinos, extranjeros que viven en Argentina y otras personas que puedan tener esa necesidad. Claro. Pero no hay que desviar la discusión, hay que abordarlos si esos temas existen, pero no por eso decir, bueno, listo, entonces le restringo derechos a las personas que viven en Argentina, son parte de nuestra comunidad, sus hijos van a nuestras escuelas, trabajan, son parte central de muchas áreas de la economía argentina, ¿no? Si no, sí hay que separar los temas, porque está bueno. Lo que pasa es que a veces cuando están esas estrategias políticas, estos temas se presentan todos juntos y eso logra mayor como atención y a veces aceptación de parte de la sociedad. Pablo, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por el interés, saludos, que tengan buen día. Hablamos con Pablo Seriani Cernadas, integrante de la Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de Trabajadores Migrantes.